Muy bien, vamos a ir con los premios Pulitzer que entrega la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, donde se han entregado los premios a fotógrafos de Argentina, México y también de España, que forman parte de la agencia de noticias AP. Ellos fotografiaron todo el horror que se vive en Siria. El cuerpo sin vida de un niño yace en brazos de su padre, agachado en cuclillas, sus manos manchadas con la sangre de su hijo y su rostro ya vencido por el llanto. Esta imagen de dolor fue captada por el fotógrafo español Manu Bravo, con la que obtuvo el Pulitzer a la mejor fotografía de Últimas Noticias, una de las 14 categorías de los premios que da cada año la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. La imagen fue portada de diarios de medio mundo. El padre se quedó en la calle. No había transporte ni taxis ni nadie que lo pudiera llevar a su casa con su hijo muerto. Estuvo 20 minutos llorando con él en brazos. Eso me dejó muy tocado, dijo el periodista español. El drama que se vive en Siria ha sido uno de los temas más recurrentes en los Pulitzer de este año. Junto a Bravo se distinguió al equipo de la agencia de noticias Associated Press AP, en el que se encuentran además el argentino Rodrigo App y el mexicano Narciso Contreras. Todos ellos, a través de sus fotografías, mostraron al mundo el horror y el sufrimiento que viven miles de sirios, en este caso, los de la ciudad de Alepo. Siempre le dije que la foto de esa señora ensangrentada que me encontré en un hospital, llorando, que en ese momento además ni siquiera sabía. Los médicos me pidieron que por favor ni siquiera le pregunten mucho, indable, porque no sabía que su marido y sus otros 2 hijos habían muerto en un bombardeo, con lo cual estaba ella y sus 3 hijas ahí como sobrevivientes, ¿no? Y esa foto además para mí es muy fuerte. Los fotógrafos debieron poner en riesgo sus vidas para tomar las fotografías al adentrarse en zonas de guerra, ya que no contaban con protección o con permisos especiales del régimen sirio. Así es, todos los peligros a que se tienen que enfrentar los periodistas en Siria, un país que es sumamente peligroso para poder ejercer el periodismo. Incluso un empresario ha puesto precio a la cabeza de los hombres de prensa. Bueno, pero eso también refleja el tema de cómo los grandes medios internacionales tienen un interés particular en aquello que involucra a potencias occidentales. Cuando había la posibilidad de que la OTAN o algunos miembros de la OTAN intervinieran en el conflicto armado de Siria con tropas o al menos entregando armas a la oposición, Siria tenía todos los reflectores sobre sí. Cuando eso perdió peso, sobre todo ahora que el grupo Al-Nusra se ha convertido oficialmente en parte de Al-Qaeda, la importancia de Siria en los medios cayó y sin embargo Siria está padeciendo más que nunca la guerra que atraviesa. Tuvieron que pasar 9 meses para que en la etapa inicial de la guerra se llegara a las 7.000 muertes. Tan solo en el mes de marzo pasado han muerto 7.000 personas en Siria y sin embargo Siria recibe ahora menos atención de los medios que al inicio de la guerra. Bueno, vamos a seguir con Pakistán. La Comisión Electoral invalidó la candidatura de Pervez Musharraf a las elecciones parlamentarias del 11 de mayo. La entidad alegó que el general retirado violó la Constitución cuando fue presidente entre 1999 y el 2008. Las pretensiones electorales de Pervez Musharraf, expresidente pakistaní, han quedado truncadas luego que una decisión judicial rechazara su candidatura en los comicios parlamentarios para este 11 de mayo, el cual era su único as bajo la manga. El tribunal que procesa su caso ha descalificado la postulación del ex general golpista, alegando que no cumple según la justicia y las autoridades electorales con los criterios mínimos que exige la Constitución por diversos delitos que se le imputan. Al conocerse la noticia, hubieron diversas reacciones. La decisión es correcta. Él destruyó el país. Es un traidor y no debería haber vuelto. Es un error. Debería participar de las elecciones, pues en su gobierno hubo desarrollo.
Ante esta negativa, su futuro es incierto. Musharraf, quien accedió al poder mediante un golpe de Estado en 1999 y dimitió 9 años después para evitar un juicio político, podría ser declarado culpable por el delito de traición y condenado a pena de muerte. Bien, nos vamos a Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un amenazó con atacar a Corea del Sur por quemar figuras de sus líderes históricos. En tanto, un helicóptero de los Estados Unidos se estrelló en la frontera entre las dos Coreas mientras realizaba ejercicios militares. La televisión estatal de Corea del Norte ha difundido las imágenes del líder Kim Jong-un visitando el palacio Kumsusan del Sol, donde yace el cuerpo embalsamado de su abuelo y fundador del país, Kim Il-sung. Kim estuvo acompañado por algunos funcionarios de alto rango para presentar sus respetos en el marco del aniversario número 101 del nacimiento del presidente eterno. Precisamente con motivo de esa fecha, en Corea del Sur se quemó ayer las figuras de los 3 únicos presidentes que ha tenido el país comunista. Esa manifestación no fue bien recibida por el régimen, que amenazó con atacar a su vecino del sur sin aviso previo si es que no se disculpaban por estas ofensas. Un comunicado del Comando Supremo del Ejército difundido por la agencia estatal advirtió que las represalias comenzarán sin advertencia mientras continúen en Seúl los actos criminales contra la dignidad de los líderes supremos. En tanto, un helicóptero militar de Estados Unidos, que según informaron las autoridades norteamericanas, realizaba ejercicios conjuntos anuales con militares surcoreanos, se estrelló en la frontera entre las dos Coreas. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Los ejercicios militares entre ambos países se realizan este año en medio de la escalada de tensión que vive la península tras las sanciones de la ONU a Corea del Norte por realizar un ensayo nuclear. Bien, ya fueron publicados en Francia los resultados por el escándalo de carne de caballo vendida como vacuna en toda la Unión Europea. Veamos. Luego de las indagaciones de la Unión Europea, tras detectar en varios países carne de caballo vendida como carne vacuna, por fin se conocerán los resultados. Hasta el momento, los resultados preliminares han revelado que un 5% de todos los productos de carne vacuna analizados han dado positivo en el índice de ADN de caballo, generando indignación en los consumidores que se sienten estafados. Los médicos señalan que la carne de caballo sí es apta para el consumo humano. El problema radicaría únicamente en que la carne ha dado positivo, aunque en muy poca cantidad, la presencia de fenilbutazona, un fármaco veterinario perjudicial para las personas. Por su parte, el comisario de la Unión Europea, Tony Borg, ha convocado a todos los países afectados. Deberíamos adoptar nuevas medidas a fin de reducir la posibilidad de abusos en el futuro. Las investigaciones penales ya están tomando su curso en varios de los países involucrados, para al fin identificar a los responsables de este escandaloso fraude. Nos vamos a Polonia. La estatua del Papa Juan Pablo II más alta del mundo fue inaugurada en Częstochowa, a la que habitualmente acuden peregrinos católicos para rezar. La estatua es de fibra de vidrio y tiene una altura de unos 5 pisos, 14 metros, sobre un cerro que domina la ciudad. Esta imagen fue levantada de un parque de miniaturas donde también se encuentran reproducciones de arquitectura religiosa, en particular de los santuarios de Lourdes, Fátima y Santiago de Compostela. Este parque temático fue financiado por un empresario en gratitud al Santo Padre por la intervención que hiciera en salvación de su hijo cuando estuvo a punto de morir. Y ahora nos vamos a México. Un robot va a explorar el último tramo de un túnel histórico hallado en una zona arqueológica en el centro del país. Un robot iniciará en breve la exploración del último tramo del túnel hallado en la zona arqueológica de Teotihuacán, centro de México. En la tercera vez a nivel mundial que uno de estos aparatos es usado para diseñar estrategias de excavación. Se cree que el túnel, encontrado bajo el templo de la serpiente emplumada, conduce a una cámara de casi 2000 años de antigüedad y donde probablemente los dignatarios de la ciudad prehispánica eran investidos o pudieron haber sido sepultados. El robot, denominado Tlaloc 2TC, será el primero en transitar los 35 metros restantes. En esta ocasión el robot se modificó de tal manera de que tuviera unas extensiones o brazos para que pudiera saltar los obstáculos sin ningún problema. Tras sus extensiones, transmisión de movimiento por medio de las orugas. Encima de este va a ir un insecto y un robot volador. Son los tres vehículos que tienen.
que conforman todo el proyecto. Considerando exploraciones arqueológicas, esta representa la tercera ocasión que un robot se convierte en una herramienta eficaz para diseñar estrategias explorativas. Vamos a esperar que el robot pueda introducirse hasta el final del conducto subterráneo, ver cuáles son las condiciones de las cámaras, de la cámara que se encuentra al final del túnel, y vamos a reiniciar la excavación ya del conducto subterráneo en este último tramo que calculamos entre 30 a 35 metros. Tlaloc 2TC mide 40 centímetros con sus brazos extendidos y porta una cámara infrarroja que realiza la exploración a nivel del suelo, evadiendo los obstáculos del terreno. Con la indagación de estos espacios, esta institución anticipa uno de los hallazgos arqueológicos más trascendentes de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. Bien, cambiando de tema, en Francia, David Beckham anunció que va a donar la totalidad de su salario a un hospital infantil de patologías complejas situado en París. La suma asciende a $650.000. El inglés David Beckham, el fichaje más mediático de la historia del Paris Saint-Germain, ha decidido a qué obra de caridad donará el salario que le correspondería por jugar 6 meses en el club parisino. El mediocampista optó por el Hospital Infantil Necker. Se trata de un centro médico parisino especializado en enfermedades raras y patologías complejas, situado en el distrito 15 de París. La donación asciende a $650.000. Para evitar complicaciones fiscales, el PSG transferirá directamente el dinero desde su fundación al hospital, sin que transite por las cuentas bancarias del volante inglés. Throughout this time now, I won't receive any salary. No voy a tener salario en estos meses. Hemos decidido que mi salario irá a una obra de caridad para niños en París. El centrocampista, a punto de cumplir 38 años, fichó el pasado enero y durante 6 meses por el PSG, que dirige Carlo Ancelotti y en el que militan Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi y Lucas Moura. El Spice Boy explicó que no percibiría ninguna cantidad en concepto de salario y que ese dinero se destinaría a una obra de caridad. Los medios franceses precisaron que el marido de Victoria Adams sí recibirá una retribución y será por concepto de merchandising, es decir, por las camisetas vendidas. Muy bien, David Beckham y su mujer tienen tanto dinero que, bueno, se pueden dar el lujo de hacer esa donación, pero yo creo que hace bien, porque está ayudando a un hospital infantil. Creo que gesto que podrían replicar muchísimos de sus amigos futbolistas, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, pero él, digamos, era un buen futbolista, pero nunca fue un gran futbolista y a los 38 lo es aún menos. Entonces, su ingreso generalmente era producto más bien de merchandising o comerciales, no tanto su ingreso como futbolista, que a estas alturas además debe ser relativamente menor como proporción del total de sus ingresos. Claro, pero el hecho de donar yo creo que lo hacen muy bien. No creo que otros, ni Messi ni Ronaldo, lo he escuchado una donación similar. Bien, ahora nos vamos a Irán. Más de 40 personas han muerto en un nuevo terremoto de 7,8 grados que se registró cerca de la frontera con Pakistán. El sismo también se sintió en la India. A una semana del sismo de 6.3 grados que cobró la vida de más de 30 personas, un fuerte movimiento telúrico sacudió el sureste del país, registrando hasta el momento más de 40 muertos y miles de heridos. El sismo, cuyo epicentro se registró en la ciudad de Saraván, con unos 60.000 habitantes cerca de la frontera con Pakistán y Afganistán, alcanzó una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter y que ha sido considerado por el gobierno como el más grande que se ha producido en Irán en los últimos 40 años. Según un medio local, los habitantes de la provincia de Sistán-Baluchistán serían los principales afectados, por lo que la cifra de muertos aumentaría en el transcurso del día. Personal de la Media Luna Roja ha sido enviada para realizar rescates en la zona, además de 3 helicópteros que supervisaron el trágico panorama. Tan fuerte ha sido este movimiento telúrico que se ha sentido en buena parte del territorio de la India, aunque las estructuras de las edificaciones no han sufrido daños. Yo estaba trabajando en el almacén. De repente vi a los bastidores temblando. Entonces salí corriendo. Los residentes de Karachi, en Pakistán, también resultaron afectados. Varias personas fueron presas del pánico y salieron desde donde se encontraban. En Dubái también varias personas fueron evacuadas a fin de evitar una tragedia. Según el Centro Sismológico Nacional de Irán, el número de réplicas apreciables de este sismo superaban los 100 con una escala de Richter mayor a 5.
Por su parte, las autoridades iraníes decretaron estado de emergencia, ya que el país se encuentra ubicado en una de las áreas más sísmicas del planeta y es asiduamente sacudido por fuertes sismos. Recordemos que el año pasado murieron más de 300 personas en un sismo de más de 6 grados con graves efectos para este país. Muy bien, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Farid, por estar con nosotros y nos vamos a ir con música, con la canción Un Derecho de Nacimiento del colectivo músico